Dios nos bendice grandemente. Bienvenidos sean de regreso a estos audiolibros que les comparto con mucho amor, mucho cariño. Siento que es el llamado que Dios puso en mi corazón, compartirles a ustedes ya sea libros o lecturas directas de la Biblia. Recuerden siempre compartir las ligas con alguien que pueda beneficiarse. Estamos en este capítulo 12, primera de 3 partes del libro de Joyce Meyer, Vivir por encima de tus sentimientos. Terminamos el capítulo del enojo y ahora vamos a seguir con la culpabilidad. Para mí, la culpabilidad es algo que siempre puede existir en nuestra vida. Y como el agua va permeando poco a poco hasta que pudre nuestro interior si permitimos que agarre raíz. El enemigo siempre sabe dónde tocarnos en el corazón para estar distraídos y así alejarnos a la voluntad de Dios. Entonces, juntos escucharemos este audio, yo se lo leo y ustedes lo escuchan y siempre nos vamos a apoyar en la Biblia, porque aunque los consejos de Joyce Meyer son muy buenos, mi intención es buena, lo único que es verdad cierta es la palabra de Dios. Entonces, comencemos con este capítulo, culpabilidad. La culpabilidad es un sentimiento de responsabilidad con respecto a algo negativo que ha sucedido a otros o a ti mismo. Es un sentimiento de lamento por algún acto realizado o no realizado. La culpabilidad es un sentimiento terrible de soportar. No estamos hechos para la culpabilidad y daña nuestra alma y nuestra personalidad e incluso nuestra salud. La culpabilidad roba nuestra paz y gozo. Puede convertirse en una cárcel sin llave. La culpabilidad nos deja con un sentimiento de obligación de compensar de alguna manera la ofensa que hicimos o imaginamos que hicimos. La carga de la culpabilidad unida a un deseo de pagar nuestros errores es una vida ciertamente desgraciada. Conozco a una mujer que gastó cientos de miles de dólares en programas de tratamiento y no obtuvo ayuda alguna, hasta que recibió a Jesús como su Salvador y creyó que Él pagó la deuda que ella debía cuando murió en la cruz. El Evangelio de Jesucristo es ciertamente buenas nuevas. Debido a que nosotros no podíamos, Él pagó y ahora no hay condenación ni culpabilidad para quienes están en Cristo. Ver Romanos 8:1. No pasamos por alto nuestros pecados, sino que los afrontamos con valentía. Los confesamos diciendo todo y recibimos el increíble perdón de Dios. De acuerdo al Salmo 32:5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Selah. Hagamos lo que sugiere la Escritura. Hagamos una pausa y pensemos con calma en lo que dice el versículo. Si reconocemos, admitimos nuestro pecado a Dios y lo contamos, negándonos a ocultar nuestro pecado, Dios nos perdonará al instante y quitará la culpabilidad. Si el pecado ya no está, no hay nada de lo que sentirse culpable. El sentimiento de culpabilidad no se va instantáneamente, pero podemos creer lo que Dios dice y decir con él: soy perdonado y la culpabilidad ha sido quitada. He descubierto que mis sentimientos finalmente se pondrán a la altura de mi decisión, pero si permito que mis sentimientos tomen mis decisiones, siempre seré un esclavo de ellas. Conozco a una mujer que era una verdadera guerrera para el Señor. Ella enseñaba en la escuela dominical, visitaba mujeres en la cárcel, local los viernes en la noche. Se prestaba voluntaria para limpiar el santuario de la iglesia los sábados y diezmaba regularmente. Crió a 2 hijas que llegaron a ser cristianas comprometidas y guiaron a cientos de personas al Señor durante sus vidas. Cuando ella murió,
Hombres adultos acudieron a su funeral y lloraron. Les dijeron a sus hijas que su madre les había dado a sus esposas comida y dinero cuando ellos mismos habían malgastado sus salarios. Solo sus hijas sabían que su madre era una de las mujeres más infelices del mundo. A pesar de su fuerte fe, había cometido pecados en su juventud que la acosaron durante toda su vida. Aunque Dios la había perdonado, ella no podía perdonarse a sí misma. Estaba atascada en la condenación. Creo que historias como esta son algunas de las más tristes del mundo. Estoy segura de que la mujer de la historia les habló a otros del amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, ella nunca lo recibió verdaderamente para sí misma. Quizá nunca entendió que ella era mucho más de lo que sentía. Se sentía culpable y por eso suponía que era culpable y permitió que eso le robase el gozo. Esta historia se repite en millones de vidas y es una de las razones por las que escribo este libro. Podemos vivir por la verdad de la palabra de Dios y no por cómo nos sintamos. Les repito, podemos vivir por la verdad de la palabra de Dios y no por cómo nos sintamos. Esta es una decisión que debemos de tomar diariamente. Condenación y convicción. Debemos aprender la diferencia entre condenación, o sea, culpabilidad, y verdadera convicción de Dios de que hemos hecho algo equivocado. La condenación nos aplasta y se manifiesta como una pesada carga que requiere que paguemos por nuestros errores. La convicción es la obra del Espíritu Santo, quien nos muestra que hemos pecado y nos invita a confesar nuestros pecados, recibir perdón y la ayuda de Dios para mejorar nuestra conducta en el futuro. La condenación empeora el problema. La convicción tiene la intención de sacarnos de él. A ver, vuelvo y les repito yo. La condenación empeora el problema. Ese es el enemigo. Dios nunca quiere empeorar nada. La convicción tiene la intención de sacarnos de él. Dios siempre está ahí y a través del Espíritu Santo para sacarnos de los problemas. El resultado de cada cosa es totalmente diferente de la otra. Cuando te sientes culpable, lo primero que debes hacer es preguntarte si eres culpable según la palabra de Dios. Quizá lo seas. Si es así, confiesa tu pecado a Dios. Aléjate de ese pecado y no lo repitas. Si necesitas disculparte con la persona a la que has ofendido, hazlo. Entonces, perdónate a ti mismo y suéltalo. Dios ya lo ha hecho. Y si tú te niegas a hacerlo, no tendrás el gozo de la redención que Dios quiere que todos experimentemos. A veces puede que descubras que no eres culpable según la palabra de Dios. Por ejemplo, yo puedo recordar sentirme culpable cuando intentaba descansar. Durante años me impulsé a mí misma incesantemente al trabajo, porque me sentía bien cuando estaba logrando algo y me sentía culpable si lo estaba pasando bien. Finalmente llegué a un punto de crisis y clamé a Dios con respecto a por qué no podía disfrutar del descanso. Y Él me mostró que los sentimientos de culpabilidad eran restos de mi pasado. Mi padre parecía aprobarme más cuando yo estaba trabajando y él no valoraba el disfrute de ningún tipo. Así que yo aprendí temprano en la vida que el trabajo es aplaudido pero el descanso tenía poco o ningún valor. Ese pensamiento es totalmente erróneo según la palabra de Dios. Incluso el descanso de su obra de creación
Él descansó de su obra de creación y nos ha invitado a entrar en reposo. La culpabilidad que yo sentía cuando intentaba descansar no era bíblica, era irracional y totalmente ridícula. Cuando dejé de creer solo a mis sentimientos y comencé a examinarlos verdaderamente a la luz de la palabra de Dios, destapé un inmenso engaño en mi vida. Y con esto terminamos esta primera parte del capítulo 12, que nos recuerda que la culpabilidad es del enemigo. La convicción que nos aclara el pecado y nos permite salirnos de él es la convicción de Dios y del Espíritu Santo. Refuercen estas palabras en la Biblia y escuchen siempre su voz. Los amo y nos vemos en la siguiente parte. Bye.